será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. Qué sabio el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los invito a ir a la naturaleza y a orar para que el Altísimo hable a su corazón y sientan el poder del Espíritu Santo, a fin de que puedan testimoniar el amor que Dios tiene por cada criatura. Estoy con ustedes e intercedo por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el sábado de la Santísima Virgen María, en la víspera del día de Pentecostés, último día de la novena. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las Horas, sábado de la tercera semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Agustín de Canterbury, obispo. El sumo pontífice San Gregorio Magno lo envió en el año 596 a tratar de evangelizar la isla de Inglaterra. Era pagana. Conociendo el espíritu generoso y emprendedor de Agustín, que no se acobardaba ante ninguna dificultad, y además sus grandes virtudes, el rey Ethelberto de Kent les ofreció una casa en Canterbury y les dio permiso para predicar el cristianismo a sus súbditos, logrando muchas conversiones, incluso la del mismo rey. En ese sitio se encuentra ahora la Catedral de Canterbury, la más famosa de Inglaterra. Bien, amigos y amigas, demos comienzo a nuestro programa de hoy recitando el himno de laudes, hoy en vísperas de la fiesta de Pentecostés. Hoy desciende el Espíritu de fuego al corazón creyente de la Iglesia. El Señor que la quema y atraviesa, enciende con su llama al universo. Ebrios del Santo Espíritu, los 12 rebosan de carismas y alabanzas. Dios baja al Sinaí y en llamarada y en ímpetu de amor retumba el monte. Razas y pueblos quedan convocados. Dios se muestra en Sión, la bella altura, y en voz concorde aquí a los hombres junta, desde Babel dispersos en pecado. Se lanzan por el mundo los testigos, y sin ceñir espadas lo conquistan, y sin oro a los pobres dan la vida, el Espíritu guía y Cristo invicto. El viento es brisa y fuerza de huracanes, y el agua viva mueve los océanos. Alzan los brazos y oran bendiciendo, y el gozo transfigura sus semblantes. Espíritu de amor y de verdad, Espíritu con fin de las promesas, oh Santo,
A ti la gloria siempre sea, y a nosotros de ti la santidad. Amén. El himno de vísperas canta de manera muy hermosa y profunda. Ven, Creador Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste, poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado del altísimo don, perenne fuente de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza. Haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti al eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano omnipotente, y a ti Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Amén. Mañana tenemos en nuestra iglesia un aniversario más, llamémoslo de esta manera, de la fundación de la Iglesia Católica. Fundación de la Iglesia Católica. Pero es que esta institución fue fundada. Claro que fue fundada. ¿Quién la fundó? Jesucristo, bajo la acción del Espíritu Santo. Empezó allí en Pentecostés a funcionar nuestra Iglesia Católica. Católica porque es universal. Es la única institución del mundo, de ayer, de hoy y de mañana, que con propiedad puede llamarse Iglesia. Con todo respeto, con absoluta caridad y comprensión, encontramos que muchas formas de creer, muchas denominaciones diferentes a la católica se autollaman iglesia. Bueno, son grupos que realmente buscan de manera honrada al Señor. Nadie puede decir lo contrario. ¿Que en ello no está el Espíritu Santo? Claro que está el Espíritu Santo. De todas formas, la iglesia original, la iglesia completa, la que tiene la verdad completa en su doctrina, la que no ha desdorado nunca la doctrina de la iglesia fundada por Cristo, es la Iglesia Católica. Tiene los 7 sacramentos que no son invento de humanos. Los 7 sacramentos. Entonces, la Iglesia Católica empieza su caminar por el mundo hasta el final de los siglos, de la mano de Jesucristo y bajo la acción del Espíritu Santo, empieza el día de Pentecostés. Y miren ustedes, empezó bajo la mano de María. Lo dice la Biblia. Esto no lo dice ningún devocionario, lo dice la Biblia. Estaban reunidos con la Madre de Jesús, y la Madre de Jesús recibió el Espíritu Santo, que ya lo había recibido en plenitud el día de la Encarnación, lo había recibido, pues entonces ahora la Iglesia es puesta en manos de María para que tenga una madre. El Espíritu Santo funda la Iglesia Católica y lo hace al calor de la Santísima Virgen María. ¿Para qué decimos esto? Para entender y comprender el que María no es una advenediza en la Iglesia, es la mamá de la Iglesia. ¿Y dónde está eso? Está en la Biblia. ¿Y la Biblia quién la escribió? Dios hizo esa carta para la humanidad. Fundó la Iglesia Jesucristo bajo la acción del Espíritu Santo y no quiso hacerlo sin María. No quiso hacerlo sin María. Entonces, esto es la devoción a la Santísima Virgen María, la admiración que sentimos con María, el reconocimiento que tenemos por María en el plan de salvación, no es invento de la Iglesia, es invento de Dios. Sí, señor. Debemos estar convencidos de esto, Orlando y oyentes, de lo que acabas de decir, de que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, da inicio a la Iglesia Católica con María.
Y yo quisiera, como que frente a este elemento, la Iglesia Católica, entendiendo la Iglesia como una aglomeración, un conjunto de personas que siguen una doctrina para alabar y bendecir a Dios. Diferenciar entre la fundación hecha por Dios y la fundación de iglesias hecha por el hombre. Quisiera como diferenciar esto y entiendo que es pertinente, porque de pronto confundimos una iglesia de otro orden y no la iglesia de Jesucristo, la confundimos con ella. Entonces quisiéramos como hacer claridad sencilla. La Iglesia Católica, donde está el Papa dirigiendo la Iglesia, el Papa elegido, y está en la sucesión de Pedro, el Papa que está en la sucesión de Pedro, el que esté en la sucesión de Pedro, está dirigiendo la Iglesia. Esa dirección quiere decir que está orientándola, está animándola, está corrigiéndola, porque somos la Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo por humanos. Entonces, es fundación de Dios. ¿En qué se parece la Iglesia Católica, fundación de Dios, con tantas y tantas incontables iglesias como fundación del hombre? ¿En qué se parece? Respondámonos esa pregunta. Y si ya tenemos la respuesta, agreguemos, estamos actuando con la ayuda del Espíritu Santo. Agreguemos que la iglesia que empieza en Pentecostés, fundada por Jesucristo, no perece, no termina, y es un hecho de la misericordia divina al instituir la Santa Iglesia. Y la misericordia divina es el máximo atributo que tiene Dios, la misericordia divina. Y entre esa misericordia, que es compadecerse del hombre, por ser el hombre quien es, instituye la iglesia para que el hombre encuentre a través de la iglesia la presencia espiritual de Jesucristo, nuestro Redentor, y a través de las bondades que la iglesia cumple al seguir la doctrina de Jesucristo, el hombre salve su alma. El hombre salve su alma. Y otra iglesia, fundada por el hombre, nos fundamentamos en la misma doctrina, en la misma Sagrada Escritura. Todo lo que el hombre funda en términos de hombre, en términos de mundo, perece. Perece. Entonces, si buscamos diferencias entre otra denominación de fe, llamémoslo así, y la Iglesia Católica, nosotros estamos en la Iglesia del amor. ¿Cómo así que en la Iglesia del amor? En la Iglesia de Jesucristo, instituida por Él y dirigida por el Espíritu Santo y con la presencia de María Santísima, que acompañó a Jesús hasta la cruz, hasta recibirlo. Esa es la Iglesia Católica. Y obedece a la Sagrada Escritura cuando Jesucristo en vida nos dice, y le dijo a sus apóstoles y a nosotros por boca de ellos, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Y no está en un cuadro, no, está en una iglesia viva, dinámica, una iglesia que indique el camino de salvación a través de los sacramentos que el mismo Jesucristo fundó. La iglesia fundada, una iglesia, una denominación, llamémosla así, una denominación fundada, instituida por un interés humano, es para explotar el hombre por el hombre. Es de explotación del hombre por el hombre, y quisiera dar algunos ejemplos de cómo el interés no es como la salvación del hombre. No,
El interés es una convivencia, hay que abonarlo, hay que admirarlo, una convivencia en términos de algunos principios de Jesucristo, los que siguen a Jesucristo. Y como Jesucristo es quien nos da la paz, ellos se fundamentan en cosas también de Jesucristo, pero no toman sus sacramentos, no se alimentan sino de palabra y palabra y palabra, y palabra va y palabra viene, entonces el alimento es la sola palabra. Y por eso nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia Católica, estamos felices, alegres, así la Iglesia sufra, la Iglesia ensangrentada como está en muchas partes del mundo, porque Jesucristo, para llegar a la gloria en el cielo, y lo celebramos por la ascensión, tuvo que pasar por la cruz. Para llegar a la gloria tuvo que pasar por la cruz. ¿Qué fundador de otra iglesia ha pasado por la cruz o por una cruz? ¿Quién sabe algo de eso? Sí, claro. Esto es pues evidente. Hablabas de la fundación de hombres, de algunas denominaciones, algunas doctrinas diferentes. Así sigan a Jesucristo, que es explotación del hombre por el hombre. Pues cada rato sí es, y aunque a veces no es explotación, no es con fines económicos, hay muchas explotaciones. Ejemplo, una persona disgusta con la iglesia por algún defecto humano de los miembros de la iglesia, porque no existe nadie que pueda decir disgusto con la iglesia porque no estoy de acuerdo con Jesucristo en esto, no. Si es católico o si era católico, pues hombre, disgusto fue con algún defecto de algún humano de la Iglesia Católica, no de la doctrina. Disgusto porque el padre fulano de tal resultó pues que era un estafador o tal, cualquier cosa. Entonces fundó una corriente religiosa separada de el tronco madre. Fundó, no para explotar a veces económicamente, sino para decirle no, venga, no sigan esta iglesia porque esta iglesia te predica esto y aquello. Interpretemos que aquí la Biblia lo que quiere decir es esto, a nuestro modo de ver, no en el modo de ver del magisterio, sino a mi modo de ver personal, fundemos esta iglesia. Entonces está explotando de manera emocional, sentimental, intelectual a la otra persona, aunque no sea explotación económica. Hay varias formas de explotación, Claro. sí, y de presión. Claro. Inclusive la Iglesia Católica a nadie presiona para que pertenezca a ella, a nadie presiona, pero otras denominaciones conocidas por nosotros, hay una especie de presión, hay una animación y luego como que hay un encerramiento en esos campos, como quien dice, siga por este lado. Nosotros estamos en la iglesia que se inicia con la venida del Espíritu Santo. Nosotros, los católicos, tenemos la dicha de tener el Espíritu Santo dirigiendo la iglesia, orientando la iglesia todos los días. Y el Espíritu Santo no es un personaje que está allá en un punto del cielo, no. Está en el amor, está en el corazón de sus hijos, está en el corazón de la iglesia, y el corazón de la iglesia es Jesucristo. Hay un aspecto también, y no lo estamos mencionando a modo de pelea, pues, de rebatiña, ¿no? Porque faltaríamos a la caridad. Pero hay que mirar algunos aspectos, Ramón. Unas 15.000, 20.000, 25.000 formas de creer distintas, de grupos distintos cristianos. Tienen unas corrientes de fe, otros tienen otras diferentes, alguno que otro tiene un sacramento, el otro no lo tiene. Entonces el Espíritu Santo estaría dividido de esa manera tan absurda, dividido el Espíritu Santo. Entonces esto atentaría contra la unidad que quiso Jesucristo. El Espíritu Santo es uno e indivisible, y ese uno e indivisible fundó la iglesia, la fundó. Ojalá estemos poniendo atención a esto. Un Espíritu Santo que anima por allí
y el otro lado contradice, porque anima por allá. No, Dios no es Dios no se contradice a sí mismo. Dios es uno en tres personas, misterio de la Santísima Trinidad, y hay unidad de pensamiento, unidad de sentir en el sentir de Dios, unidad en esencia, unidad es decir, en el amor. Entonces no podemos nosotros, para acomodo humano, que ahí se refiere el juicio, que es para beneficiar al hombre, no podemos nosotros dividir a Dios porque nos provocó, no, de ninguna manera. Nos provocó, no podemos dividir a Dios. Fijémonos que la división, quienes se han retirado hasta de buena fe, por lo menos con falta de claridad en la verdad, se han retirado de la iglesia, no lo han hecho propiamente en contra de la doctrina, sino porque un fulano tuvo un desacuerdo o un escándalo. Una fundación que la podemos llamar reactiva. Reactiva. Exactamente. Exactamente. Entonces estamos pensando que la Iglesia Católica la hizo Dios con ángeles. No, Dios la hizo con seres humanos frágiles. Entonces vas a encontrar el católico usurero. Lo hay. ¿Los hay? Pero la iglesia no es usurera. No. Es ese señor que es usurero. Vas a encontrar un señor con prácticas sexuales prohibidas. Esa no es la iglesia. Ese señor tiene esas prácticas, pero ese señor no es mi iglesia. Casualmente la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Exactamente, y creo que está en el Salmo 1, me parece, en el Salmo 1. Así que esta Iglesia Católica, fundada por Jesucristo, y cuando la fundó, en el Evangelio llamó a los apóstoles y les dijo, id, bautizad a la gente, oriéntenla, bautícenla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id, predicad el Evangelio. Ahí empezó el Señor a estructurar su grupo. Y yo les envío el Espíritu Santo. Y cuando les envió el Espíritu Santo, le repite, es que es ese Dios para confirmar que ¿quién? Confirmar al mismo Jesucristo, quien dijo, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Así. Y ningún sarmiento es sinónimo de un brazo, de un gajo, de algo pegado al árbol. No tiene vida si no está en la vid. Entonces nosotros estamos alimentándonos de Cristo a través de ¿quién? Del Espíritu Santo que ilumina, que alimenta, que fortalece, porque esta Iglesia Católica, fundada con humanos, para Dios, no para los hombres, no, es para Dios. Esta Iglesia Católica tiene precisamente entre sus practicantes personas débiles y todas esas cosas, pero todas son débiles. Sí, todos somos propensos al pecado. Entonces esta Iglesia Católica tiene el Espíritu Santo, el cual, sin el Espíritu Santo, no hay oración. Tú no oras si no tienes oración. No hay devoción si no hay Espíritu Santo. No hay compromiso con Dios si no hay Espíritu Santo. No hay paciencia si no hay Espíritu Santo. No hay sabiduría si no te ha dado el don de la sabiduría. No hay don de temor de Dios si no tienes por el Espíritu Santo el don de temor de Dios. Entonces pregúntese, ¿el Espíritu Santo quién es? Quien anima toda la actividad de la Iglesia para la gloria de Jesucristo. Y mire, para terminar, lo siguiente. El que se retiró de la Iglesia por un defecto de un miembro de la Iglesia, no de la Iglesia, por un defecto de un miembro de la Iglesia, como se separó del tronco, como vos acabas de decir, ya no está conectada la persona a la... Es decir, a la savia, al alimento, Entonces, al alimento de Cristo. Está conectado a las pasiones humanas. Entonces empieza a deteriorarse en el concepto de iglesia y empieza a negar la confesión, empieza a negar la Eucaristía y todo eso, porque entonces el mal es dinámico. Va avanzando. Eso está en el tronco que es Jesucristo, que quien dijo, quien come mi carne para la Eucaristía y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y eso solamente está en el tronco que es Jesucristo. Entonces es el día, hoy, mañana y siempre,
sobre todo mañana, pidámosle a nuestro Padre Dios que nos envíe el Espíritu para que podamos sentir, mirar el bien, dónde está la verdad y no nos desviemos tan fácilmente. Agradecemos la ropa de segunda que nos obsequian. Tenemos graves dificultades en este renglón de las donaciones. Muy agradecidos quedamos porque nos han enviado ropa, pero necesitamos algo más de esta ropa de segunda, también de otros elementos que suelen todavía servir, pero que ya han sido desechados en sus hogares. Libros también excelentes para nuestro crecimiento espiritual. 1 más 1, 3, Matemáticas de Dios. Nos enseña aquello del reinado de Dios, que es el reinado de Dios. Los mensajes de la Santísima Virgen María de Medjugorje, imágenes muy artísticamente elaboradas de nuestros santos de devoción. Camándulas, estampas, medallería italiana muy realmente hermosa. Y le decimos a Nuestra Señora de la Pascua, y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. El rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.